En el corazón seco de un paraje olvidado, donde el viento barre sin compasión, cada rincón y el cielo parece cerrado para siempre. La tierra guardaba una herida que nadie imaginaba viva. Allí, bajo un sol bravo que rajaba la piel y el suelo por igual, vivía don Emiliano Morales, un campesino que, a pesar de los años y las derrotas, seguía aferrado a la tierra que heredó de su padre y que su abuelo trabajó con orgullo. Alguna vez, esos surcos habían sido generosos, entregando maíz, frijol y calabaza con la abundancia de quien se sabe bendecido. Hoy, en cambio, el campo yacía duro como piedra vieja, resquebrajado sin una pizca de humedad. No llovía desde hacía meses. Cada nube que se asomaba por el horizonte no era más que una burla del cielo. Don Emiliano caminaba despacio por el lindero, con su sombrero viejo, ya deshilachado por los años de sol y viento. Sus botas, cubiertas de polvo, levantaban una neblina pálida a cada paso. Miraba alrededor y veía cómo hasta los nopales, tercos como su gente, comenzaban a rendirse. En las noches apenas podía dormir. El silencio era tan hondo que el silbido del viento entre los mezquites le sonaba a lamento. Sin embargo, en lo profundo de su alma había una certeza: Dios no abandona al que no baja los brazos. Esa convicción no venía de sermones, sino de la vida misma, de años de madrugar antes que el sol, de sentir que una mano invisible lo sostenía. Muchos vecinos habían vendido sus tierras y se fueron a probar suerte a la ciudad, buscando un trabajo que les llenara el plato, aunque les vaciara el corazón. Él no por necedad, sino por lealtad. Allí, en ese suelo, estaban las raíces de su historia. Allí nacieron sus hijos, allí descansaba su madre y allí quería entregar sus últimos días. Y aunque todo indicaba que era hora de soltar, su corazón le decía que resistiera. Aquel amanecer, como en tantas otras jornadas, revisó el viejo molino detenido por falta de viento y se asomó al aljibe vacío, encontrando solo el reflejo cansado de su rostro. Regresó a casa donde Lucía, su esposa, lo esperaba en el corredor, sentada con el rosario de su madre en las manos, pasando cuentas con una fe callada. Carmela, la hija mayor, ayudaba con lo poco que quedaba por hacer, y Tomás, el más pequeño, cada noche preguntaba con inocencia cuándo llovería. Esa noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, Lucía dijo lo que ambos habían evitado: Emiliano, ya no hay cómo seguir. La tierra no da, las gallinas no ponen, y los niños preguntan por lo que no podemos darles. Él asintió en silencio. Luego, con voz firme, respondió: voy a abrir la tierra. Lucía lo miró sorprendida. ¿Perforar? Eso cuesta y no hay garantía. Ya no tenemos otra opción. No puedo quedarme esperando a que el cielo se apiade. En los días siguientes vendió lo poco que quedaba con valor: unas vacas flacas, herramientas viejas, hasta un pedazo de terreno en la loma. Con ese dinero llamó a un equipo de perforación. Sabía que buscaba agua, pero en el fondo, lo que realmente estaba pidiendo era una oportunidad de salvar lo que amaba. El equipo de perforación llegó una mañana clara, levantando una nube de polvo, con sus camiones viejos y su maquinaria oxidada. Eran hombres curtidos por el trabajo pesado, acostumbrados a lidiar con terrenos ingratos. Ramiro, el más joven del grupo, traía mapas y anotaciones, aunque confesó que no tenía mucha experiencia en esa zona. Don Emiliano no pidió garantías, solo que empezaran cuanto antes. El pago lo entregó por adelantado, sin regatear ni una moneda. Los vecinos, al ver el movimiento en el rancho, comenzaron a murmurar. Unos decían que estaba loco, que gastar sus últimos centavos en un agujero era como enterrar su propia tumba. Otros lo miraban con admiración silenciosa, sabiendo que hacía falta coraje para desafiar a la tierra con tan poco a favor. Bajo el sol inclemente, la perforadora comenzó su trabajo. El metal rechinaba y las piedras se partían con un ruido seco que retumbaba en el pecho. Emiliano, con los brazos cruzados, observaba sin apartar la vista, como un centinela que no abandona su puesto. Lucía lo seguía desde la galería. No decía mucho, pero sus ojos hablaban.
Rezaba en silencio, encomendando a Dios cada golpe de aquella máquina, pidiendo que la tierra no se cerrara del todo a sus manos. Carmela repartía agua a los trabajadores y preparaba comida con lo poco que quedaba, mientras Tomás miraba desde lejos, fascinado y asustado por el ruido constante que parecía hacer vibrar hasta los vasos sobre la mesa. Pasaron los días y la perforación avanzó. Cada metro ganado en profundidad era una pequeña victoria, pero al analizar la tierra extraída, solo encontraban polvo seco y piedras calientes. Aún así, nadie se rendía. Ramiro, contagiado por la determinación de Emiliano, empezó a trabajar con más empeño. Una tarde, mientras el sol caía, se acercó al campesino y le dijo: «Ya vamos en más de 150 metros y no hay señal de humedad. Quizá debamos movernos unos metros al sur». «Es aquí», respondió Emiliano sin apartar la vista del pozo. «Tiene que ser aquí». En la mesa de esa noche el silencio pesaba. Nadie comentaba sobre la posibilidad de fracaso. Tomás, con su inocencia, preguntó: «¿Y si no sale nada, papá?» «Entonces al menos sabremos que lo intentamos con todo», respondió Emiliano, con voz serena. Al final de la tercera semana, los ahorros se agotaron. Lucía administraba cada peso con precisión de aguja, recortando en todo lo posible. Carmela aprendió a hacer pan sin horno y Tomás dejó de pedir golosinas. Cada uno aportaba al sacrificio sin queja. En las noches, cuando el ruido de la perforadora cesaba, Emiliano salía al campo y se arrodillaba sobre la tierra, apoyando sus manos en el suelo. No pedía riquezas ni abundancia desmedida. Rogaba por agua, por una oportunidad, por una señal de que la lucha no era en vano. Y aunque él no lo sabía, algo se movía bajo sus pies. No era el murmullo de agua fresca, sino un calor profundo, antiguo, que llevaba siglos encerrado, esperando un instante para despertar. La tierra, paciente y silenciosa, comenzaba a preparar su respuesta. A media mañana del quinto día de la cuarta semana, la perforadora se detuvo de golpe. El sonido metálico se apagó y un silencio espeso cubrió el rancho. Los hombres se miraron entre sí, como si todos hubieran sentido algo extraño. Ramiro fue el primero en asomarse al pozo. De la oscuridad profunda comenzó a salir un vapor tenue, con un olor que mezclaba azufre, humedad y tierra hervida. No era el aroma limpio de un manantial, sino algo más pesado, casi vivo. Emiliano llegó segundos después, con la frente sudada y la mirada fija en aquella respiración que subía desde las entrañas del mundo. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los obreros retrocediendo. «Aún no lo sé», respondió Ramiro sacando un medidor. «Está caliente, muy caliente». El vapor seguía saliendo constante, como si algo allá abajo se hubiera despertado. Esa noche nadie durmió en el rancho. El aire estaba cargado de una tensión rara, mezcla de temor y expectativa. Al amanecer, Ramiro confirmó lo que temía. Lo que brotaba no era agua de riego, sino agua sobrecalentada, cargada de minerales y a temperaturas tan altas que podría quemar cualquier cultivo. Explicó que tal vez habían dado con un depósito geotérmico antiguo, parte de una actividad volcánica enterrada bajo capas de siglos. Lucía escuchaba desde la galería. Cuando Ramiro terminó de hablar, puso su mano sobre el brazo de su esposo y le preguntó, con voz baja pero firme: «¿Entonces esto significa que perdimos?». El ingeniero no supo responder de inmediato. Emiliano, sin apartar la vista del vapor, dijo: «Significa que la tierra nos respondió, aunque no como queríamos». Día siguiente decidió sellar el pozo. No hubo reunión ni votación. Él lo ordenó y los obreros obedecieron, quizá aliviados. Usaron rocas y cemento, trabajando con apuro, sin garantizar que aquello quedara completamente cerrado. Ramiro protestó, pero comprendió que en ese momento nadie quería seguir escuchando ese aliento, caliente que parecía venir de otro tiempo. La casa quedó envuelta en un silencio más denso que nunca. Ni Tomás preguntó nada. Carmela ayudó a su madre con los quehaceres y luego subió a la azotea, donde se quedó mirando las estrellas. Lucía, al caer la noche, encendió una lámpara y se sentó a orar. No pedía explicaciones, solo buscaba fortaleza. Emiliano, en cambio, salió a caminar solo. Recorrió los linderos como tantas veces, pero esta vez
se detuvo frente al pozo sellado. El calor aún se filtraba por las piedras. Se agachó, puso la palma sobre la superficie tibia y murmuró: «Te busqué agua y me diste fuego. No sé si es castigo o enseñanza». Recordó los días en que el campo estaba verde, cuando los surcos eran promesa y el olor a maíz tierno llenaba el aire. Todo eso parecía tan lejano. Volvió a casa sin decir palabra, pero con la sensación de que, aunque había sellado el pozo, lo que habían despertado no se dormiría tan fácil, y la tierra silenciosa guardaba su misterio. Pasaron los meses y el rancho volvió a su rutina silenciosa. El sitio del pozo quedó cubierto con piedras y tierra seca, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, algunas mañanas frías, una ligera bruma se escapaba entre las grietas, un aliento tibio que apenas se notaba, pero que estaba ahí. Carmela fue la primera en darse cuenta de que algo cambiaba. Una tarde de invierno, al pasar por el lugar buscando leña, notó que la tierra estaba más húmeda de lo normal y que alrededor aparecían pequeñas manchas cristalinas de colores extraños, verdes pálidos, amarillos y bordes rojizos. «Mamá, allá donde estaba el pozo, la tierra se ve rara, como si respirara», dijo al llegar a la casa. Lucía pensó que era imaginación, pero días después, al colgar ropa, sintió bajo sus pies un calor suave, distinto al del sol. Finalmente, Emiliano se acercó. Era casi el atardecer y la luz dorada del cielo caía sobre el terreno. Lo que vio lo dejó sin palabras. Entre el polvo y las piedras empezaba a formarse una estructura pequeña, cubierta de minerales que brillaban como si fueran raíces de fuego saliendo de la tierra. El vapor subía con gracia, envolviendo todo con un olor a agua caliente y piedra viva. «¿No me diste agua? Pero diste vida», murmuró. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo en su pecho se aflojaba. Con los días, aquella formación creció. No era rápida, pero sí constante. Los minerales se acumulaban capa sobre capa, creando un pequeño montículo que parecía pintado por manos invisibles. El vapor salía a intervalos, tibio, respirando como un ser vivo. El fenómeno atrajo a los primeros curiosos, viajeros, campesinos de pueblos cercanos. Incluso un fotógrafo que quedó fascinado y llevó las imágenes al pueblo. Ramiro regresó al enterarse. Esta vez traía instrumentos más modernos, medidores y un cuaderno nuevo. Tras varias observaciones, explicó que lo que veían era una surgencia geotérmica, el agua caliente, cargada de minerales, se filtraba por pequeñas fisuras en el sello del pozo y, al enfriarse, dejaba depósitos de colores intensos. También encontró bacterias y algas diminutas que daban brillo a la formación. Emiliano no entendía de ciencia, pero sí de señales. Para él, aquello era un mensaje, una respuesta distinta a la que había pedido, pero respuesta al fin. Carmela comenzó a registrar el crecimiento, medía, fotografiaba, anotaba la hora y la intensidad del vapor. Sentía que debía cuidarlo, como quien protege un regalo que no pidió, pero que le fue confiado. Pronto el lugar empezó a llamarse la flor del desierto entre los vecinos. Lucía, cuando le preguntaban, solo decía: nació donde nadie pensó que algo podía crecer. Lo que había sido símbolo de fracaso empezaba a convertirse en un rincón de asombro y respeto. Y aunque el rancho seguía siendo pobre, la familia sentía que algo había cambiado. La tierra, que por años había guardado silencio, ahora hablaba, aunque fuera con voz de vapor y piedra. La flor del desierto siguió creciendo, despacio pero sin detenerse. Al amanecer, cuando el sol apenas se asomaba, el vapor se teñía de tonos dorados y rosados, como si la tierra estuviera pintando el cielo. A veces el aire olía a minerales calientes, otras a humedad antigua que parecía venir de siglos atrás. Los viajeros que llegaban en silencio se quedaban de pie, observando, sin saber si estaban frente a un milagro o a un capricho de la naturaleza. Tomás, que ya había dejado de ser un niño, se encargaba de contar la historia a los visitantes. Mi papá buscaba agua para salvar el rancho. La tierra no le dio agua, pero le dio esto. Algunos anotaban sus palabras, otros solo sonreían con respeto. Ramiro,
junto a un pequeño grupo de científicos, instaló equipos para estudiar el fenómeno. Descubrieron que bajo la formación había un sistema de canales subterráneos por donde circulaba agua sobrecalentada, rica en minerales. Las bacterias y algas que vivían allí eran únicas, adaptadas a un ambiente hostil. Para la ciencia aquello era un hallazgo valioso. Para Emiliano, era un recordatorio de que Dios tiene maneras misteriosas de responder. Con el tiempo, comenzaron a aparecer brotes verdes alrededor del montículo. Eran pequeños pero firmes. Musgos, líquenes y hierbas finas se atrevían a crecer donde antes nada sobrevivía. Lucía, al verlos, decía con voz suave: «No es solo fuego, también está dando vida». Una mañana el vapor cambió su ritmo. Ya no era un soplo constante, ahora subía con fuerza, como si algo más profundo se preparara. Emiliano lo notó. Despertó antes del alba y caminó hasta la flor del desierto. Un chorro de agua y vapor se disparó hacia el cielo con un rugido sordo, alcanzando varios metros de altura. La luz del amanecer se quebró en miles de gotas, formando un arco iris momentáneo sobre la estructura. Lucía salió al escuchar el estruendo. «¿Estás bien?», preguntó. Él asintió sin apartar la vista de aquel espectáculo. Sus ojos brillaban, no de sorpresa, sino de comprensión. Los días siguientes, la erupción se repitió cada mañana. La noticia corrió y más gente llegó. Algunos querían estudiarlo, otros simplemente verlo. El gobierno local habló de protegerlo como zona de interés natural. Emiliano aceptó, pero puso una condición. «Aquí no se toca con máquinas. Quien quiera verlo, que camine como caminé yo y que lo respete». Con los años, la flor del desierto creció hasta tener varios conos y capas de colores. Emiliano envejeció viéndola respirar. Una mañana, Lucía lo encontró recostado en su hamaca, con el sombrero cubriéndole el rostro y una expresión serena. Se había ido en silencio, como vivió. En su entierro, Carmela dijo: «Papá buscó agua y encontró otra cosa. Nos enseñó que hay luchas que no se pierden aunque no se ganen». Desde entonces, cada columna de vapor que sube lleva consigo una oración sin palabras. Y la flor del desierto sigue ahí, respirando, como un canto mineral a la resistencia y a la fe de un hombre que nunca se rindió.